Pues hoy estamos en el Domingo del Buen Pastor para poder nosotros acercarnos al misterio del Evangelio, al misterio que Dios ha querido revelarnos. Nos acercamos por medio de parábolas y por medio de figuras, algo que nos permita entender lo que sucede, aquellos acontecimientos que vivimos dentro de este misterio que llamamos iglesia. Donde quiera que tú vayas, a cualquier parte del mundo donde tú vayas, vas a encontrarte una comunidad de creyentes, y en esa comunidad de creyentes probablemente no vas a entender el idioma, pero todo lo que hacen te permite vivir la misma experiencia, el encuentro con la persona de Jesucristo. Me tocó muy valientemente ir ahí en Lourdes, allá en Francia. Me tocó, dije, bueno, pues en francés, bueno, estamos en Francia, pues en francés. Yo muy valientemente dije, pues es una lengua latina, procede igual que el español, del latín, bueno, pues algo voy a entender, ¿verdad? Bueno, lo único que entendí fue cuando el padre hacía la señal y cuando se hincaba y cuando se paraba, todo lo demás del idioma, no supe ni de qué se trató el Evangelio, ¿verdad? Pero realmente para mí fue la misma, para mí fue llegar, comulgar y recibir. Es la experiencia que necesitamos del encuentro, ¿verdad? Tú puedes tener comida sobre la mesa, pero si no tienes encuentro, esa comida te va a saber insípida, ¿verdad? Esa comida, si la comes sola, esa comida no te va a saber igual. Así lo dicen los chinos, ¿eh? No me crean. Dice, mira, el desayuno, cómelo solo, ¿verdad? La comida con tus amigos, siempre, la comida con tus amigos. Y la cena, dásela a tus enemigos, dice, no te la comas. Y realmente es la experiencia de las culturas. Por eso la festividad es en torno a una comida, ¿verdad? Es el alimento, el encuentro que nosotros tenemos, ¿verdad? En esta pandemia muchas personas padecieron en el aislamiento de esa necesidad de encuentro, de esa necesidad de tener a alguien cerca, ¿verdad? Muchos de los hijos cometieron errores al pensar que salvaban a sus papás diciéndoles, no salgas, ¿verdad? No salgas. Y los papás, la mamá y los papás ya se vinieron para abajo. Esta es físicamente, ¿verdad? Porque lo que nos da vida no solamente es el alimento que nutre el cuerpo, el alimento que nutre el alma es el encuentro, es el amor, es la experiencia más profunda de la persona humana. Somos los únicos seres capaces de amar. Los animales tienen cariño, ¿verdad? Necesitan de cariño, pero el amor, que es el encuentro mutuo, ¿verdad? Puede ser que no nos odiemos, puede ser que no nos abracemos, no, por la pandemia ahí, un codazo por un abrazo, ¿verdad? Pero igualmente el encuentro es el alimento. Esta figura de Jesús, que es el buen pastor, es la figura de un hombre que tiene unas ovejas y las conduce a un lugar donde ellas, las ovejas, tienen el instinto de que el pastor las va a llevar a un lugar donde puedan alimentarse. Realmente la desgracia humana, la división, ha sido la separación de unos con otros. Jesús se presenta como el buen pastor porque nos lleva al lugar de encuentro, donde podemos compartir y convivir y lograr así aquel alimento espiritual que en nuestra vida necesitamos. Dos son los alimentos del alma. Uno a través de la mente, que es el conocimiento, y otro a través profundamente interior, que es el encuentro. Necesitamos de atención, necesitamos de atención. Es por ello que nuestras comunidades sufren, las personas sufrimos cuando no tenemos atención. Luego de repente ves a un joven aquí, o a cualquiera, un señor, una persona, una mujer, que pasan con el radio a todo volumen, ¿verdad? Queriendo llamar la atención, porque esa carencia de atención duele tanto que si no la tienes, te afecta al sentido profundo de tu vida. Hoy que ha aumentado el número de satisfactorios, ya tenemos todo, lavadora, licuadora, todo lo que queramos, ¿verdad? Todo lo que quieras puedes tenerlo, pero el vacío existencial se ha notado profundamente en las personas. No tienen este alimento espiritual profundamente en el suicidio, un suicidio lento. Los ansiolíticos, de tener que tomar algo para sentirte bien, los ansiolíticos ahora están de moda
en un país que lo tenemos todo, en una cultura, en una modernidad en la que tenemos todo. Indudablemente que esta experiencia, los ansiolíticos y los opioides, están hablando de ese suicidio interior. Hoy que nosotros podemos ver en las esquinas de la ciudad un aumento de esos ansiolíticos, el que está ya aprobado, la marihuana, indudablemente es el detector, ¿verdad? Así como en tu carro se prende un foco rojo y dice, pues ¿qué le pasará? Qué bonito, ya estará Navidad, ¿no? Bueno, pues realmente está pasando una bronca al carro. Cuando estamos notando que en nuestra cultura, en nuestra ciudad, están prendiéndose focos rojos, hay que tomar atención. Hay un problema y esto va a generar una consecuencia. Indudablemente el alcohol y la droga tienen una respuesta inmediata, por eso son tan adictivos, ¿verdad? Porque tomas alcohol y te sientes relajado. Cuando hay una presión muy fuerte en tu vida, tomar alcohol te relaja, ¿verdad? Indudablemente alguien quiere ingerir, pues tiene un efecto en el cuerpo, ¿verdad? Que es el alcoholismo, una adicción que ha provocado no solamente una dependencia física, sino también una dependencia mental. Una dependencia mental, ¿verdad? Está afectando no solamente sus neuronas cerebrales, sino la dependencia mental, que significa creer que eso me da felicidad, creer que eso me llena, ¿verdad? Y preferir a veces el aislamiento, estar tomando, o preferir en este fenómeno que estamos viviendo, que la marihuana tiene un efecto relajante, tiene un efecto consecuente, ¿verdad? Afecta el sistema nervioso y las personas empiezan a padecer de falta de ánimo, ¿verdad? Falta de ánimo. Si no tienen, no se sienten animados, y el sedante es tan grave que sino la consecuencia los hace incapaces de la relación, ¿verdad? Del trato, porque están sedados, ¿verdad? Es una persona que no siente porque está teniendo algo en su cuerpo. Esto indudablemente nos hace para nosotros ver la necesidad humana. No es una situación que está padeciendo nuestra cultura. La crisis de la civilización que estamos viviendo nos está llevando a ver estos fenómenos en nuestra sociedad, y indudablemente para nosotros los cristianos es la oportunidad de reconocer primero por qué Dios se hizo hombre, para acercarse, para tener este encuentro, porque es una necesidad humana, y que este alimento espiritual del encuentro en la persona de Jesucristo y en la comunidad es algo que las personas necesitamos. Es un alimento que las personas necesitamos, el encuentro. O sea, no tienes que alcoholizarte, no tienes que drogarte, no tienes que afectarte con el Facebook, escapando a una fantasía, a una realidad que no existe, ¿verdad? No tienes que afectarte, porque tienes la oportunidad de llenar esa vida que tú necesitas. Hoy escuché a una joven que decía que estaba buscando fuera de la iglesia la espiritualidad. La espiritualidad es una necesidad humana, llenar ese vacío interior, darle sentido a nuestra vida. El hombre, las personas, somos los únicos seres de la creación, que necesitamos respuestas para vivir. Un animal con que le pongas comida y agua, a mi perrita, comida y agua, y es feliz, siempre me saluda igual, no me dice, ingrato, ¿por qué no me has venido a ver? Y pues estoy ocupado, pues mira, aquí tengo que hacer esto, ¿no? Y realmente ese cariño, esa necesidad que tienen los animalitos la satisfacen físicamente, ¿verdad? Pero las personas no. Las personas necesitamos respuestas en nuestra vida, y si no tenemos respuestas en nuestra vida y nos creamos en la fantasía cosas que no son, lo pagamos toda la vida. A veces, indudablemente, estas experiencias que vivimos en nuestra sociedad, ¿verdad? Cárceles, centros de rehabilitación, la experiencia de terapias, ¿verdad? Son tratar de resolver el problema humano, la necesidad de por qué existe, para qué vivo. Este es indudablemente, humanamente, el alimento que necesitamos en nuestra vida, el alimento espiritual, el encuentro, la comprensión, la comunicación, la necesidad.
Y esta imagen de Jesús, el buen pastor, nos ayuda a entender lo que vivimos en la iglesia, porque la iglesia es la organización religiosa más grande en el mundo. ¿Por qué la iglesia es la organización que ha permanecido más tiempo en el mundo? Porque resuelve este problema humano. Cuando alguien ha tenido la oportunidad de recibir, indudablemente satisface la conciencia de su vida, el por qué vivir. Es algo que todas las personas necesitamos. Primero, el saber por qué existo, y segundo, saber a dónde voy. Una de las necesidades existenciales más profundas es reconocer que esta vida no es lo último, que más allá de la muerte tenemos una vida diferente. Esto a través de todas las culturas han tenido una manera de responder, a veces a través de la fantasía, ¿verdad? La película de Coco, ¿verdad? A través de la fantasía, tratar de resolver ese problema que tenemos en nuestra vida, no solo vivir, sino además vivir para siempre. Es Jesús el buen pastor quien nos ofrece: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor que da la vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El que no es un pastor, es un asalariado, se le paga por ello. Cuando hay un problema, huye. Y este es lo que encontramos indudablemente en nuestra experiencia religiosa en la vida de la iglesia. Tener a alguien a quien seguimos que ha dado todo, hasta la última gota de su sangre, para poder ofrecerse totalmente como persona humana. Es la experiencia del encuentro. No es alguien que se valió de la comunidad para tener un premio. Es alguien que se entregó a la comunidad, Jesús el buen pastor. Y de ahí la imagen que vivimos todos. Cada vez que nosotros nos asemejamos a Cristo en la comunión, cuando comulgamos a Cristo, tenemos el alimento del encuentro, la satisfacción interior de la necesidad que tenemos de atención. Dios se preocupa por ti y tú lo experimentas. Es una sensación, es sensual, porque no solamente es de los sentidos, sino además de toda nuestra capacidad de vida humana. Y este encuentro nos lleva a asemejarnos a Él, a ser también como Él pastores en la misión que Dios nos ha encomendado. A ti te ha encomendado la familia, a alguien le ha encomendado una comunidad. El pastor, por ejemplo, que imitando a Jesús buen pastor, el catequista, el que enseña el catecismo, el que enseña el evangelio, ¿verdad? Pero indudablemente que en tu familia tú tienes que obedecer a tus padres, te conviertes en oveja que escucha la voz de Dios a través del amor que Dios ha derramado en tus papás. Tú eres padre, tú eres madre, te conviertes en pastor para tus hijos. Es la experiencia de donación. Cuando el pastor es un asalariado, se preocupa por su interés personal, por satisfacer su tiempo frente a la televisión, por creer que religiosamente se está educando sin importarle la vida de los demás, y solamente les exige, ¿verdad? Les exige que cumplan, les exige, pero no dan. El pastor se preocupa para alimentar. Hoy indudablemente los médicos están hablando de la necesidad que tienen los papás de preocuparse de lo que hacen sus hijos, porque estando en lugares en donde se alimentan, a veces el alimento no es bueno. En la experiencia de ideologías modernas se ha pervertido la conciencia humana, llevando a muchas personas a rumbos diferentes, ideologías que están afectando la conciencia y que se notan en el vacío existencial en el que vivimos hoy en nuestros días. Un vacío existencial que se muestra en la necesidad de consumir algo que nos calme, que nos dé esa sensación de que estoy en paz. Tengo una calma, pero es meramente corporal, porque mi alma está en crisis existencial. Indudablemente que el papá y la mamá son el pastor de su familia, guiar a la familia. Hoy también tenemos la imagen del buen pastor que nos lleva a pensar en lo que es un signo dentro de la comunidad, el pastor que dirige la iglesia.
Ha sido tanta la expresión que algunas comunidades religiosas, algunas comunidades de la iglesia, le llaman pastor, así al que dirige la comunidad, ¿verdad? En esta imagen que tenemos de las ovejas que son alimentadas por Jesús, y que quien tiene un servicio de liderar religiosamente la comunidad se le llama pastor. Es el suplicar y pedir al Señor para que nuestra iglesia, esta es la otra parte que tenemos que reflexionar en este domingo, sobre aquellos que Dios ha elegido para ser ministros, servidores de la comunidad, ¿no? Y pedirle al Señor que les conceda dar una respuesta a los que ha elegido, puedan responder para convertirse en pastores de la comunidad y puedan guiarnos por esos lugares que tenemos que atravesar hoy tan difíciles, ¿verdad? Una respuesta que tenemos que dar a nuestro tiempo, pero al mismo tiempo necesitamos alimentarnos espiritualmente. 10 minutos a la semana no es suficiente. La homilía es una plática que no puede convertirse en el único alimento espiritual de la semana. Necesitamos la Eucaristía, y es el encuentro, y parte de la Eucaristía, el rito, lleva una plática, la plática del pastor. Pero 10 minutos como alimento espiritual de aquello que necesitamos no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos durante la semana en nuestra vida de oración, pero también en nuestra vida de comunión, a compartir la palabra de Dios, para que podamos resolver esto que está ante nosotros, la nueva era, una nueva era que estamos viviendo. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo tenemos que enfrentarla? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Realmente es algo que necesitamos también como parte de nuestro alimento espiritual, compartir la palabra que escuchamos y expresarla. No solamente oír, sino también expresarla, y por ello necesitamos las reuniones, las reuniones de comunidad, en donde podamos compartir la palabra de Dios y poder expresar lo que el Espíritu nos está diciendo en nuestros días. Así es como han crecido las comunidades a través de la historia humana, a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia. Como han crecido las comunidades es en la reunión. Después de la misa, el momento histórico más importante es no en el que yo le hago una oración a Dios porque tengo fe, sino en el que escucho a Dios porque puedo compartir la palabra. La reunión semanal me prepara la misa y me da de la misa el poder compartir. Las reuniones de comunidad. Si en tu familia no hay un momento de encuentro en donde puedan leerse la palabra de Dios y compartirla, es importante buscarla entonces fuera de la familia, en un lugar donde podamos vivir esta experiencia de fe. Jesús se acerca, nos invita y nos alimenta, ¿verdad? Después hay que hacer el proceso de la nutrición, no solamente como mi estómago digiere y entonces lleva los nutrientes al cuerpo. Escuchar la palabra y después digerirla y compartirla nos permite entonces dar una respuesta divina. No solamente oírla, tenemos que decirle aquello que el Espíritu nos lleva. Es la forma humana. Esto que es la iglesia, nosotros decimos que son los campos a través de los cuales Jesús como pastor va alimentándonos en el camino. Pedimos que esto que estamos viviendo en nuestros días, el cambio, podamos hacerlo como nuestros hermanos o nuestros ancestros en la fe lo hicieron, dando respuesta a su tiempo, al tiempo en que